Hola, hola. ¿Ahí estamos? Bueno, han 2 minutos que me sacaron, ¿no? Che, vamos a hablar un temita ahora. Me tocó achicando brecha de rendimiento en soja. Yo voy a hacer el tallercito vamos a ver si vamos a dar un poco de concepto, algunas cosas que hayamos visto, o el que lo ha visto, y le voy a dar ejemplo de 2 experiencias a campo que hemos tenido para poder cuantificar y estimar lo que son brechas de rendimiento en soja, ¿no? Entonces, ¿y dentro de qué marco nosotros hablamos de las brechas de rendimiento o por qué nos interesa ver las brechas de rendimiento? Y lo hablamos dentro del marco de lo que se define como intensificación sustentable, ecológica, en el cual, además de lo que es la producción, tenemos que tener en cuenta lo que es el uso eficiente de los insumos, los recursos, mantener los recursos naturales, tener en cuenta la biodiversidad, todas estas cosas juntas, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay una cuestión mental bastante compleja, pero todos trabajamos en sistemas complejos, entonces tendremos que tratar de tenerlos todo en la mente en algún porcentaje. Evitar la contaminación, darle valor agregado a la producción, cómo se organizamos socialmente para poder lograr lo mejor. Todo eso tiene que ver con lo que es la intensificación. Lo que yo les voy a hablar específicamente esta tarde es solamente sobre cómo podemos, dentro de este marco, poder incrementar algo lo que es la producción del sistema y específicamente en soja. ¿Estamos? Entonces, ese sería el marco en el cual me voy a estar moviendo. ¿Alguna vez vieron este cuadro? Dígame que sí, ¿no? Bueno, pero no hay otra forma de empezar esta charla si no pongo este cuadro, ¿eh? En el cual nosotros definimos nuestros potenciales de rendimiento y siempre cuando hablamos con alguien, dice, ¿por qué no puedo tener más rendimiento en mi lote, ¿no? Y si le meto tal cosa, ¿y por qué no le metemos tal otra? Y muchas veces las preguntas son de que no me aumente lo que yo quisiera que me aumente y le echamos la culpa a todas las variables que existen. Y bueno. Entonces, bueno, un marco conceptual. Hay un rendimiento potencial, hay una potencialidad al lote, que está dado por si no le falta el agua, por lo que nos da la luz y la genética que yo esté eligiendo, ¿no? Y bueno, pero nosotros en condiciones secano, que casi el 95% de las situaciones donde podemos llegar a estar, estamos en este rendimiento máximo limitado por agua, que es lo máximo que podemos llegar a obtener. Eso es lo que yo aspiraría a tener en un lote determinado. Y en los lotes de producción, esta cuestión gris que puede estar, que le falte agua, que le falte nutriente, que se me le fueron las malezas, que le fueron las enfermedades, todo eso. Entonces el rendimiento actual del productor, y ahí entramos con el rendimiento, así, ¿cuál es el rendimiento promedio del productor? Nosotros siempre estimamos alguno, decimos cuál es, pero bueno, el rendimiento del productor va en esta oscilación, tratando de llegar al máximo de rendimiento obtenido por agua. ¿Estamos? ¿Nos acordamos? ¿Lo vieron bien? Así cuando hablo después. La primera pregunta es, ¿por qué quiero conocer cuál es la brecha de producción? Sabiendo que la brecha es una diferencia que hay entre algún rendimiento objetivo máximo que pueda llegar a obtener y el rendimiento que estoy teniendo actualmente, ¿no? Yo traigo esta, nomás para que veamos, esto es un gráfico que nos mostraba, esto es arroz, estamos hablando de soja, pero es para ver el concepto general. Es arroz en 3 lugares diferentes, el diferente del año. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que los rendimientos, esto es el rendimiento que tenía, tenemos una realidad acá en el cual, fíjense que acá el rendimiento aumentó hasta este año y no aumentó nunca más, situaciones en las cuales los rendimientos van aumentando linealmente y otros en donde realmente no han aumentado los rendimientos. En base a este gráfico lo que se pudo ver es, por ejemplo, que en esta situación, que era el arroz en Corea, nunca más los rendimientos aumentaron, por más que se aplicaba tecnología, por condiciones ambientales propias que la falta de radiación que tenían, y generalmente ese rendimiento máximo se obtenía cuando ese rendimiento representaba el 80%, aproximadamente 80-85% del rendimiento máximo que podían obtener. En las otras situaciones, estos crecimientos seguían estando sostenidos y no se había llegado al máximo. Hay un potencial que se podía llegar a obtener. Con lo cual se define, la bibliografía, se define para tener un marco de referencia, que si bien tenemos un rendimiento máximo que nosotros podemos llegar a obtener, que puede ser el máximo que tengamos si no tenemos limitantes de agua, o el máximo que podemos llegar a tener por limitantes hídricas, un rendimiento explotable, que es ese cuando llegamos al 80%. Cuando nosotros tenemos más del 80%, cuando llegamos al 80%, 80, 85% de ese rendimiento máximo que podemos tener, ya cualquier medida que esté realizando va a ser de muy baja probabilidad de que me esté incrementando el rendimiento, porque tiene que ver con algún evento extremo, ambiental, etc. Entonces, nosotros, si bien tenemos que tener esto como referencia, por ahí, cuando nosotros queremos cuantificar qué tan lejos estamos, tenemos que tener tal vez ese 80. Y se habla del rendimiento explotable, la brecha de rendimiento, como la diferencia en la que se obtiene en cada situación particular contra ese 80%. ¿Me van siguiendo? Ese es el origen de ese 80% de rendimiento máximo al cual yo querría aportar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular mi rendimiento máximo o la brecha de producción?
Y bueno, yo que le puse una lista para que tengan, para que la graben, para que le saquen fotos, acerca de cómo se podría hacer, y hay varias formas, todas tienen sus limitantes, pero todo depende de la cantidad de información. Lo más importante es que tengamos información para hacerlo. Podemos hacer el análisis, si tenemos un lote, por ejemplo, hacer cuántos fueron los rendimientos de los últimos 10 años del lote y ver qué pasó. Vamos a hablar de cuáles son las limitantes de eso. Podemos hacer experimentos y ver qué le falta, si lo riego, si no lo riego. Podemos hacer un concurso de rendimiento, a ver quiénes son los que obtienen más rendimiento, si está bien hecho y bien medido. Generalmente el problema es el ancho de la cosechadora cuando es el concurso de rendimiento. Podemos ver cuáles son los máximos rendimientos en alguna encuesta, línea de frontera, o el uso de modelos de simulación que son por ahí nos ayudan un poquito, sobre todo lo que trabajamos en las experimentales, experimentación. Yo le voy a mostrar dos ejemplos acá, usando experimentos en campo en condiciones de campo y unos ejemplos con el uso de modelos de simulación. Para que veamos dos formas de poder cuantificarlo y ver qué nos da y en condiciones reales. Primero, ¿cuál es la brecha de producción que yo quiero trabajar? Tenemos dos brechas de producción y cada una va a ser de interés de acuerdo a donde yo trabaje. Tenemos la brecha, esta es el rendimiento potencial con el rendimiento potencial por agua, que era esta, ¿se acuerdan? Que esa generalmente también va a interesar tenerla si yo tengo riego, por ejemplo, en el cual yo puedo solucionar el problema del agua como limitante. O la más común que puede ocurrir es la que yo tenga en cualquier situación acá con respecto a lo que máximamente yo pueda obtener con la limitación por agua. ¿Ah? Esas son mis dos brechas que yo podría tener interés. Y la segunda pregunta es, ¿en qué escala lo estoy analizando? Lo puedo analizar a escala regional, a escala de predio, a escala de lote, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar diferente cómo lo voy a cuantificar o cómo lo voy a estimar. Por ejemplo, está el trabajo a escala regional, una brecha a escala regional es el trabajo que hizo acá el grupo de Balcázar, el grupo Merlo, Gonzón, etcétera, en el cual mostraban para diferentes zonas del país y usando modelos de simulación cuáles son los rendimientos máximos, que es lo que está acá marcado, probables que se podían llegar a obtener. Por ejemplo, el rendimiento potencial por agua promedio a nivel del país de 3,91, un rendimiento promedio a nivel de producción en base a las estadísticas de 2,65, con cierta variación, y estimaban que aproximadamente en soja había un 32%, a nivel promedio del país del 32%, bastante cerca del 20%, ¿no? Pero fíjense que esas brechas varían de acuerdo a la zona. Entonces, cada zona, cada región va a tener su propia realidad, sus propios manejos, etc. Pero bueno, esto nos sirve, es una escala global y nos está diciendo, y nos da mucha orientación acerca hacia dónde podemos llegar a ir y en qué tipo de ambiente estamos trabajando en la zona. Me parece que fue un trabajo muy bueno eso. Pero bueno, a nosotros por ahí nos interesa la brecha de escala de lote, porque nosotros por ahí, si bien aportamos esa integración regional o escala regional, por ahí nosotros lo que queremos sacar es solucionar problemas a nivel de lote. Por ahí podemos, si tenemos riego, tenemos la posibilidad del riego, la brecha que nos interese sea esta brecha entre el rendimiento potencial limitado por agua y el rendimiento máximo que pueda obtener en esa condición. Esa brecha va a estar determinada evidentemente por cuánto llueva, por la profundidad del suelo y la exploración de raíces, que no sé cuánta agua puede tener. La profundidad del suelo es importante porque no es lo mismo un apludol, no es lo mismo un argidol, que tengan diferentes capacidades de captación de agua, ¿no? de acumulación de agua. Y le voy a mostrar un ejemplo, un suelo plustoléntico, esto es con la serie climática de Anguille, esta probabilidad acumulada con un modelo de simulación, 30 años aproximadamente, ¿no? Estos son los rendimientos probables. Fíjense que el secano y potencial significa el potencial limitado por agua, ¿no? En el 50% de los casos voy a tener una amplia, evidentemente estamos en la pampa, sabemos que llueve muy poco, ¿no? Y aparte de llover muy poco, los suelos acumulan muy poca agua. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aún regáramos y agarremos la situación máxima acá, en el cual llegamos acá al máximo rendimiento, aún llegando al 100% del caso, este es el caso que más llueve, el más húmedo de todos los años, que el que más rendimiento tiene en secano, no llegamos a cubrir lo que potencialmente podría llegar a tener. O sea que, en una situación así, no digo que haya que regar, porque después qué agua tenemos, si hay, etcétera, etcétera, pero ahí se justificaría bastante en ese ambiente. Ahora, una inversión de riego, pero fíjense si nosotros vamos al centro de Córdoba, un plustol típico, con un desarrollo un poco una capacidad de poder almacenar agua mucho más grande, evidentemente la brecha promedio, que es la que podemos ver por acá, se va a disminuir bastante, e inclusive va a haber años en los cuales no va a hacer falta poner agua, porque va a haber un bajo porcentaje, pero hay un porcentaje de los años en el que el potencial va a ser igual al que teníamos por el agua. Y tenemos el otro caso en nuestro país extremo, o agarremos un Pergamino, ¿no? En el cual
tenemos una alta probabilidad de lluvia durante el ciclo del año. Entonces, fíjense, esa brecha promedio que tenemos por aplicar agua o aplicar riego es mucho menor. Pasamos del 86 a un 23 a un 14. Y va a haber muchos años en los cuales, acá arriba, en los cuales regar realmente no tiene ninguna ventaja porque son los años que llueven, los años niños, conocemos, etc. Entonces, fíjense cómo las brechas varían de acuerdo a qué. Al suelo que tengo, depende del potencial, la capacidad de las precipitaciones que hay en la zona. Esta brecha que tengo. Fíjense, este es un estudio que hicimos en Olivero, en una tesis de Amalia Mancha, en el cual nos muestra cuánto era, fíjense, este es rendimiento. Y fíjense que esto es la brecha que obtenía. Fíjense que para diferentes manejos, fechas de siembra, 3 grupos de soja diferentes, brechas de rendimiento, fíjense que algunas llegan al 20% y muchas llegan. Entonces el pedacito ese, en una zona húmeda como Olivero, 1000 milímetros anuales, casi 600, la posibilidad de sumarle por el riego, por lo menos estos 2 años que fueron promedio, era bastante baja. O estamos dentro de ese 80% que estábamos hablando, que era bastante difícil. Acá lo analizamos con los otros componentes del rendimiento, pero era para que vieran que casi todos los componentes se comportaban parecidos. Hasta ahí, esa es la brecha que por ahí, la que menos tenemos, la del riego. Vamos a hablar la brecha esta entre lo que podemos obtener realmente en el productor a campo con respecto a la máxima que puedo tener sin limitantes de agua. ¿Estamos? No lo estoy aburriendo, ¿no? Estamos siguiendo la... Y bueno, acá, además de obviamente la demanda, las precipitaciones, que obviamente van a determinar cuánto es, en este caso me va a determinar el techo que pueda tener, en el caso anterior me va a determinar el piso que pueda tener, el manejo del productor. Y puse con letras grandes ahí, porque cuando uno hace este estudio de brecha, si bien cuando lo hago a un lote particular, lo puedo tener porque es el manejo que tengo, cuando uno empieza a manejar grupos de gente, cosas, y empezamos a decir cuál es el rendimiento promedio, entonces, ¿y a qué escala lo está haciendo? ¿En escala de departamento? ¿En escala de cuántos? Es importante tener una muy buena encuesta cuantificando cuál es la tecnología real que tiene, porque la magnitud de la brecha yo la puedo estimar con un modelo de simulación, puedo hacer experimentos a campo, saber cuál es el techo que tengo, pero lo más importante es saber cuál es el rendimiento real que tiene cada lote y cada producto. ¿Tá? Ese es, y generalmente cuando nosotros hacemos estimaciones en base a algún tipo de encuesta, pero me parece que eso es lo que va a determinar mucho. En el caso de un lote en particular, que tenga bien cuantificado cuáles son los manejos que tuvo en el lote los años anteriores. Yo le voy a presentar 2 experiencias. La primera experiencia es una red que se realizó con la Universidad de Rosario, en el INDA y CREA, una aproximación experimental que era la evaluación de brechas en lotes de producción. En este trabajo queremos estimar el potencial, porque está esta pregunta que yo les decía al principio, en el cual se decía, que los productores decían, no podemos aumentar los rendimientos del cultivo de soja. ¿Cómo hacemos para aumentarlo? Metámosles más insumos, le estamos errando en algo. Entonces, quisimos estimar el rendimiento potencial sin imitación hídrica y la brecha que estaba asociada a utilizando modelos. Estimar cuál es el rinde explotable por el productor y en qué medida usando insumos que están más allá de los que usaba normalmente el productor, los productores usaban insumos, usaban una buena fertilización, usaban un buen diagnóstico, pero ¿qué más se podía hacer? Y agarramos todo lo que había o lo que se pudo conseguir en ese momento para poder evaluar la brecha. Lo que se llama en Estados Unidos meter todo lo que hay en la cocina, meterlo en el campo y ver qué da. ¿Está? ¿Cuánto fue? 2 años, hace poquito, 2014-2015. Tuvimos 27 ambientes en total. Buscamos diferentes lotes y este fue más o menos el rango de lugares evaluados. Lo que buscamos fueron 2 tratamientos. En el ensayo, un ensayo con 3 repeticiones, bueno, un detalle experimental, pero el manejo convencional era el manejo convencional de esos productores. O sea, no son los productores promedio de la zona. Esos productores que hacían una buena fertilización con fósforo y azufre solamente, hacían tratamiento el más frecuente que había en el momento, los dos hacían algún control de insectos específicos, pero el manejo de cierta tecnología que lo diferenciaba de lo que hacía normalmente el productor era a esta fertilización frecuente agregarle algún tipo de fertilizante más especializado, un macroesencial ese tipo, que era un fertilizante químico que aparte tenía zinc, o sea, le estamos agregando micronutrientes. Hacíamos algún tipo de inoculación un poco más profesional, o sea, el tratamiento de semilla un poco mejor, y sumamos algún tipo de estimulantes y micronutrientes en lo que era en los estadios más reproductivos. ¿Está? Era lo que por ahí había como tecnología en ese momento. Resultado. Lo que está en amarillo era el rendimiento que se obtuvo en cada lote el productor. Lo que está en azul sería el rendimiento sin limitante de agua. Sería lo que el productor contra si hubiera regado. ¿Está?
Lo que está en verde es el rendimiento máximo que se podía llegar a obtener con seca. No se lo hicimos con un modelo de simulación, no teníamos otra forma. Agarramos, pusimos las condiciones que tenía el lote, etcétera, y calculamos cuál fue lo máximo que tenía. Entonces, tenemos dos brechas acá. O sea, la brecha primera es la brecha entre lo amarillo y lo verde, que sería la brecha del productor, lo que tendría que haber obtenido. Y la brecha entre el verde y el azul es lo que limitó el agua. Fíjense que son 2 años diferentes. Evidentemente, un año el agua fue más limitante que el otro para obtener la máxima producción. Pero de todos modos, fíjense que los rendimientos que se obtuvieron máximo fue entre 5.000 y 6.000 kilos. Y fíjense que lo que está en rojo fue el incremento que se obtuvo en promedio por haber aplicado un poquito más la tecnología. Lo que podemos decir como primera aproximación es que la diferencia, el porcentaje que había entre el verde y el amarillo, que es la brecha alcanzable, esta que estamos haciendo, era de un 15%. O sea que estábamos muy trabajando al tope o las posibilidades que podemos llegar a tener. De hecho, la tecnología que aplicamos en algunos lugares solamente hubo una respuesta, lo que está en rojo fue significativo en 3 sitios de toda la red, pero estábamos trabajando sobre sitios de muy buen potencial de rendimiento. Fíjense que si agarramos solamente los amarillos, no tenemos algún sitio nomás que falló. ¿Están siguiendo? Entonces, primera conclusión, estamos viendo cuáles son el nivel de brecha que tenemos los lotes. O sea, por más que le estemos aplicando la tecnología que tenemos, no tenemos suficiente espacio, suficiente margen arriba como para poder aprovechar, o las probabilidades de aprovechar ese margen son escasas porque estamos trabajando casi en el techo de los rendimientos posibles en el. Ahora, si yo regara acá en estos años, capaz que sí hubiera pasado. Para poder saber cuáles son las 2 brechas que me interesan y saber cuáles son las que me limitan. Fíjense que si nosotros lo hacemos a nivel probabilístico, esas brechas, en promedio, que es el 50% de la distribución de todas las brechas que tenemos, fíjense que son 15 y 15%. Esta con riego, esta sin riego. Si hacemos los rangos de brecha, podemos tener un rango de brecha máximo de un 25%. ¿Ven siguiendo? Entonces estamos trabajando sobre niveles altos o posibilidades bajas de tener éxito en la incorporación de una tecnología que me aumente más el rendimiento. Tenemos un techo de producción. La conclusión de este pequeño trabajo fue, este fue de 5.800 y 7.300 fue el rango de rendimiento que obtuvimos. Acá está, en promedio fue un 19%, yo le dije un 15%. En el 69% de los ambientes se presentaron valores de brecha explotada del productor menores al 20%, o sea, la mayor parte de los sitios. Por lo que vimos que las variables de manejo de cultivos estarían optimizadas, por lo cual las posibilidades de cerrar estarían acotadas o serían de menor probabilidad de poder tener éxito. ¿Está? Esa fue una aproximación utilizando lotes de producción e ir a trabajar sobre los lotes de producción. Nuestra segunda aproximación es tratar de ver cómo, y esto lo hacemos un experimento en la experimental, porque podemos manejar mejor los factores, porque hay 2 factores que a mí determinan el potencial de rendimiento de la soja. Lo que yo decida para el manejo y lo que yo decida en el campo nuestro, lo que es la fertilidad, porque los fertilizantes y los nutrientes son uno de los factores más limitantes que tenemos junto con el agua dentro de la producción. Entonces este fue un trabajo que hicimos con IMNI, con la Universidad de Kansas, en el cual hicimos un ensayo en el cual el objetivo era estudiar la contribución de las prácticas de manejo del cultivo y de la fertilización más frecuentes, y aquellas recomendadas, más frecuentes usamos de vuelta, sobre qué es más frecuente, sobre lo que nosotros pensamos que el productor usaba con mayor frecuencia. Y aquí es recomendado con un mayor nivel de intensificación para alta producción, para ver si hay una reducción o no de las brechas. ¿Y cómo es este ensayo? No es un ensayo de los comunes en los cuales uno dice, bueno, vamos a evaluar el espaciamiento para saber si el espaciamiento es la mejor alternativa. Vamos a ver si la densidad. No, metimos todo juntos. Solo teníamos una serie de trabajos. Ya había bastante experiencia diciendo qué factores de manejo yo puedo manejar para que me incrementen los rendimientos. Entonces, sabíamos que seleccionar un grupo 4,5, por ejemplo, sembrado bien temprano, sembrado entre fines de octubre y principio de noviembre, de acuerdo a cómo nos da la probabilidad del riego, achicar surco, ¿no? Elegir el mejor cultivar que esté en la lista de una red de ensayo en ese momento, todo junto, meterlo a eso. Bueno, acá les muestro las evidencias para que veamos que no nos basamos solamente en lo que nos parecía, ¿no? Y también, evidentemente, también tenemos evidencia en cuanto al manejo de la fertilidad. Ya sabíamos que el nitrógeno es un deficiente, aunque en soja no lo vamos a meter. El fósforo, el azufre. También vimos que el zinc podía ser un factor deficiente, o el boro. Entonces, todo eso que eran evidencias que teníamos, las metíamos dentro. Hicimos un ensayo en el cual evaluamos el manejo, la fertilidad por separado, como si alguien hiciera un manejo solamente de la fertilidad, y combinando los dos. ¿Me van siguiendo? Fíjense, son estos 4 tratamientos. La práctica más frecuente,
fertilizando por la red, solamente fertilizando y haciendo la práctica más frecuente, solamente intensificando, o sea, adelantando la fecha de siembra sin fertilizar, adelantando fecha de siembra, metiendo el cultivar más productivo, pero sin aplicar la fertilización, recomendada, ¿no? Y las dos cosas juntas. Acá está el detalle, si quieren ver, estos fueron las variables que usamos, las fechas de siembra, bueno, esa combinación que yo les hacía. Lo cual es un tratamiento del sistema de producción y no un tratamiento de los factores que están involucrados. Los factores están confundidos. ¿Ah? Entonces, para resumir, hicimos muchas cosas ahí. Fíjense que obtuvimos una respuesta al rendimiento. Fíjense que PF es el manejo más frecuente, este que lo sembramos. Un manejo, después le hemos cambiado el nombre a esto, porque más frecuente es el manejo más conservador. Un manejo más conservador en el cual vos seleccionas una variedad un poquito más larga, la sembramos un poquito, no lo priorizás sobre una fecha más temprana. Esto solamente fertilizando. Y cuando comparábamos, por ejemplo, fertilizar solamente contra la práctica frecuente, evidentemente no hubo diferencia significativa. O sea, si comparamos el 48 con el 46, si solamente intensificamos, si solamente planificamos prácticas de manejo sin planificar la fertilización, tampoco tenemos diferencia significativa, que es el 47 con el 46. La única forma de encontrar diferencia era cuando se combinaba un manejo intensivo, o sea, un manejo de mayor potencial de rendimiento, con una práctica de fertilización de recomendación, que es esto. Y generalmente eso lo vimos básicamente por un aumento en el número de semillas y también por un aumento en el peso de las mismas. No significa que las dos van en contra, con diferentes proporciones. Entonces, en conclusión de este trabajo, rapidito, muestran que toda práctica de intensificación del manejo del cultivo en soja debe estar acompañada de un manejo de nutrición acorde para optimizar el uso del recurso. O sea, si bien obtenía un pequeño, no significativo, pero un pequeño aumento por haber sembrado más temprano, si no lo acompañamos a ese manejo, a esa inversión que tenemos con una buena fertilización en un suelo con contenidos medios de fertilizantes, no va a poder, fertilizante de nutrientes, no va a tener éxito. Y los procesos que ocurren en esta etapa, eso fue una conclusión, que lo que ocurre durante el llenado también nos está aportando cada vez un poquito más a la brecha de rendimiento. ¿Qué es lo que determina la brecha de cada? Entonces, ¿qué es lo que nos determina, para ir resumiendo un poco, qué es lo que nos determina la brecha de producción en cada situación? Y acá les dejo una listita, que puede ser ampliada, puede ser incluida, etcétera, en el cual tenemos factores biológicos productivos y tenemos los factores socioeconómicos. Si bien esto por ahí lo hemos descrito, que son las deficiencias de desbalances hídricos, el estrés hídrico, el de nutrientes, el anegamiento, la desuniformidad de los cultivos que hacen que crezcan diferente, otros problemas de suelo que no hemos puesto acá, porque pues los nutricionales nomás, pero tenemos suelo con salinidad, bueno, hay que fijarse si en algunos suelos hay que hacer agricultura, ¿no? Alcalinidad, acidez, etcétera, la presión malezas, las compactaciones de los suelos, eso es importante. Esto en la que es centro-sur Santa Fe es un factor bastante limitante. El vuelco, por ahí en los sectores potenciales el vuelco puede llegar a ser un factor. Y bueno, obviamente si elegimos una semilla de mala calidad empezamos todo el cuento mal, ¿no? Pero también tengamos en cuenta los factores socioeconómicos, y estos los conocemos bastante algunos, que es si maximizamos el ingreso como objetivo, la versión al riesgo que tengamos, o sea, no vamos a estar arriesgando todo y poniendo todo el lote. Y todo eso va a ser el acceso al crédito, bueno, hay un montón de la dedicación que uno le dedica al laburo. Intensificar significa más trabajo en el campo. Y por ahí el no conocer las mejores prácticas pueden llegar a ser factores que hagan que cada productor, cada lote tenga una brecha de rendimiento diferente. Acá les pongo a la gente que estuvimos trabajando estas dos experiencias, me parece que fue interesante, hubo bastante gente de INTA, el IPNI, de la Universidad de Rosario, el CREA. Muchas gracias. Vayan a esta página que estamos juntando todos los datos sobre la parte de intensificación. Muchas gracias, Fernando. Abrimos ahora la ronda de preguntas. Si hay alguien que quiera arrancar con alguna, levanta la mano y le alcanzo el micrófono. Buenas tardes. ¿No evaluaron el cultivo de soja a la salida de una pastura de 4 años, por ejemplo? ¿Hay una diferencia con un campo que venga en agricultura? No. No, bueno, le hicimos el sistema agrícola, que eran los campos más comunes que había. Sí, yo refuerzo la pregunta. Me parece que hay una pérdida grande de rinde en las últimas campañas por el carryover tremendo de productos que hay en los suelos, que en algunas zonas ya es más que problemático porque dejó de ser subclínico y nos pone un freno grande al techo de producción, ¿no? El carryover de sulfonilureas, por ejemplo, de residuales, sí. Más allá de todo el
trabajo de posemergentes que están afectando muchísimo lo que son los potenciales. Sí, yo creo que sí. Bueno, son esa historia de ver la historia de la soja no como cultivo solo, sino el sistema y ver que son los otros factores. Bueno, tal vez tengamos que agregarlo a la listita, pero estoy totalmente de acuerdo. Fernando, ahí el micrófono. Tengo una consultita. ¿Puede decir nutrición balanceada? ¿Por suelo foliar, por suelo infoliar? Por ejemplo, el boro. A mí ya me atención en la aplicación de boro. El boro se usa muy poco en planta. Nosotros lo probamos siempre foliar. Sí, sí, nosotros también lo aplicamos foliar al boro. La aplicación esta es una aplicación foliar de boro. Sí, nosotros en el segundo experimento que les mostraba lo metíamos porque nosotros veíamos, si me va a decir, en la frecuencia, se ve con más baja frecuencia una respuesta a boro que otros micronutrientes, ¿no? Lo pusimos porque estaba dentro del paquete la recomendación de que no le limitara la parte nutricional al cultivo. En el caso de los micronutrientes en general, uno podría tender a recomendar, si no fuera un fertilizante químico que esté bien que sea un fertilizante que te lo dé, que esté en el mismo gránulo, una aplicación foliar. Me parece que es una decisión. Eso es la experiencia que tenemos, que tanto sea un buen fertilizante químico como un foliar, está bueno. Por favor, usen el micrófono para los que hacen el seguimiento del taller en vivo para poder aprovecharlo. Gracias. Yo lo uso, pero ¿se escucha bien? Sí, sí. ¿Se escucha? Hola, Fernando. Mi pregunta es esta. Me encantó la aproximación de la estimación de las brechas y es impactante o sorprendente ver que estamos en ese 80%, entonces nos queda muy poco por crecer. Pero mi pregunta es, como lo que le veo de problemático a esa estimación es que nunca estuvo el manejo metido en la brecha. Solamente es nutrientes, sanidad. En el segundo. No, en el primero, en la el estimación primero. de brechas. ¿Y cuál sería? ¿Se entiende? Sí. O sea, el manejo es determinado. Y mirá si pasaba por el manejo. Esa es mi pregunta. Cuando definimos los tratamientos de esa historia, dijimos, vamos a trabajar con el manejo que hace el productor. O sea, inclusive el manejo es diferente en todos los lotes. Entonces, el productor sabe cuáles son. Pero tal cual, lo Sí. entendí. Pero entonces no es la brecha. Esa es la brecha contra lo que hace el productor. Pero si el productor podría hacer algo mejor, si el productor podría cambiar el ciclo, vos decís, densidad, fecha de siembra. Es probable que sí. Y Nosotros- con eso pegar un salto. Sí, fue una discusión que tuvimos interna, porque para hacer estos tratamientos tenés que discutir primero y juntarte. Vos decís, si hubiera cambiado el cultivar. Y es probable que sí. El cultivar, el ciclo, el Sí. manejo, algo que te afecte. O el factor más fuerte O sea, en soja que... es como que el manejo no entró en el modelo que estimó, ¿no? Por lo que vi. Cuando hicimos el trabajo se suponía que cada lote que agarramos, que a su vez agarramos un lote de alta y baja productividad, ¿viste? Era el mejor manejo que el productor iba a hacer en ese lote. Está bien, está perfecto. Lo entendí, pero... No, lo definió el productor. El productor decía, yo en este lote que tiene coso, siembro temprano acá, siembro con espaciamiento corto y eso. Ok, pero mirá si ese año era para sembrar Está tarde bien, con sí, espaciamiento sí, sí. Son largo. todas las opciones Se que- lo comió la Ah, brecha. claro. Lo que voy es... Sí, o podés sembrar más temprano. Digo, ¿no se podría simular toda una gama de manejos y hacer la brecha contra el máximo manejo, contra el mejor Sí. manejo? Sí. Es un poquito más de Sí. laburo. Sí. Pero bueno. Sí, se puede. Sigue siendo un sistema abierto a clima y todo, ¿no? ¿Había otra pregunta ahí cerquita, me parece, o no? Ahí, Marcos. La pregunta mía es respecto del el aumento de densidad en el acortamiento entre distancia entre surcos, que francamente no solo no lo comparto, sino que me sorprende. El aumento de la densidad. En el acortamiento de distancia entre surcos. Sí, en el segundo experimento que tuvimos, sí. Fue cuando quisimos combinar, fue esta historia de combinar las dos prácticas que se recomendaban. O sea, las dos prácticas que se habían encontrado diferencia en rendimiento. Si bien la densidad es casi nulo el efecto que se tiene por el aumento, el espaciamiento tiene un efecto un poco mayor en incrementar el rendimiento. En ese experimento se quiso poner toda la recomendación junta. Pero es verdad, si vos me decís hoy, cuando uno quiere separar los factores, el factor densidad es casi nulo como incrementador de rendimiento. Una reflexión de la zona nuestra, sur de Córdoba, donde tenemos suelos profundos e influencia en napa. Entonces, por ahí la diferencia de potencial por agua no se ve porque la napa es buena y está accesible. El tema de manejo de pronto también pasa por cuáles son las limitantes. Y ahora nosotros fue la zona donde arrancó el tema de yuyo colorado y de pronto el mejor manejo no era sembrar tan temprano porque si no teníamos más problemas con yuyo colorado. Entonces,
ahí empieza a surgir los problemas de carry, con mucho producto, el manejo de residuales, fecha de siembra, espaciamiento y todo. Entonces, es como que a veces la exploración de máximo rinde también depende de la limitante que vos tengas en ese bueno, momento. pero por ahí el concepto que yo quería dejar acá es que el máximo rinde que vos podés tener, la condición en la cual lo podés hacer, está bien. No va a ser el máximo rinde que hubieras tenido en ese año por haber pasado a la fecha más temprana. Pero vos, en tu decisión, porque tuviste un carry de herbicida, bueno, tu decisión ahí es decir, bueno, mi potencial que yo tener, porque tengo que sembrar más tarde, todo va a ser tal, ¿viste? Y poder definirlo. En base a eso, voy a decir, bueno, primero voy a tener un techo ahí y una brecha, ¿no? Sí. Entonces, me parece que uno tiene que definirlo eso, no decir en general todo. Y lo segundo que hacer de la napa, si vos tenés napa y no tenés después ningún problema después de acceder al campo, ni que se te va a inundar después, ¿cuál es la brecha que tenés que estar explorando? La de arriba, Sí. la primera que estábamos viendo, porque el agua no va a ser la limitante. Entonces, eso me parece que la historia es que no todo es fijo, ¿eh? Y si bien hablamos de brecha, decimos el 32% nacional, etcétera, yo creo que cada uno tiene una brecha en su lote. Y la tiene que hacer. Y si uno maneja muchos lotes, que es evidentemente lo que pasa, y maneja muchos campos, va a tener un rango de brechas que me parece que lo interesante de esto es que cada uno pueda tener herramientas para poder definirla. Porque si no estamos hablando de decir, no me rindió la soja este año, me pareció cosa. Y no sé, a lo mejor ese año fue el año que estuvo nublado y el potencial era bajo. O al revés. Tuve la napa y no la aproveché lo que tenía que haberla aprovechado. Pero parece que va con la definición del ambiente, cuando decimos vamos a definir ambiente, bueno, definamos ambiente y definamos qué capacidad tiene ese ambiente. Herramientas hay algunas, no todos tienen accesibles, pero bueno. ¿Otra pregunta? Sí, Fernando, por ahí aprovechando lo que mostraste y también tu experiencia, aparte de fósforo y azufre, ¿qué otro nutriente en soja crees vos que tendríamos que trabajar para disminuir esa brecha? Yo trabajaría en suelos normales, con los pH más o menos, no tenemos limitantes todavía de acidez, nada. Y yo empezaría a trabajar, el zinc fue un limitante en maíz, ya tenemos algún tipo de umbral en zinc en maíz, si lo limitó al maíz puede ser que lo limite la soja, ¿no? Las respuestas con boro, hablando de micronutrientes, ¿no? Son muy aleatorias, los otros nutrientes muestran algunas tendencias, pero no son muy claras, ¿viste? Yo me fijaría, en el caso del zinc en maíz fue bastante notorio ver cómo está bastante desparramada la deficiencia, ¿viste? Con lo cual sería más bueno ponerlo como otro indicador más de la de los lotes, ver en qué nivel están de zinc. Y uno esperaría que para el sistema de alta producción también te pueda llegar a estar limitando la soja. Los otros nutrientes, el potasio todavía lo tenemos en caída, pero... Damos lugar a la última pregunta, ¿puede ser? Daniel. Bueno, y dos preguntas entonces, juntas. ¿Cómo fueron las dos campañas 14 y 15? Porque en la segunda, como que la brecha de agua era más chiquita en casi todos los lotes, ¿no es cierto? La segunda era la que tenía más brecha por falta de agua, la azul. Ah, la azul. La azul era más grande y el primer año fue más chica. Está bueno. Como que el primer año fue muy llovedor y sobre todo, ¿sabes lo que pasó? Estas hojas fueron, como el manejo fue bastante concentrado, fueron siembras tempranas de noviembre, ¿viste? ¿Qué es lo que pasó en el periodo crítico? O sea, esa brecha por agua que hubo, ¿no? O sea, que el rendimiento potencial limitado por agua tuvo una limitante, fue básicamente porque entre R3 y R4 tuvo un tipo de déficit hídrico. Entonces, nuestro potencial limitado por agua estuvo por abajo de lo que hubiera pasado si se hubiera regado o hubiera estado en napa. El segundo año tuvo un déficit hídrico en enero. Entre el 15 y el 30 de enero hubo un déficit hídrico mucho más marcado que el primer año. Bueno, y siguiendo con el tema nutrición, esos productos como el Stimulate, ¿qué comentario puedes hacer de un producto como eso, genéricamente, ¿no es cierto? Lo que son. Genérico, te decía genérico porque no lo probé específicamente, pero metido en un paquete así, en este tipo de ambientes, en el cual las pruebas te muestran que solamente en 3 de los 27 sitios fue significativa la respuesta, pero no era específicamente de ese producto. Fíjate que el micronutriente, más el Stimulate, más el zinc que le aplicamos a todo el paquete, no logró mover la aguja, digamos, muy poquito movió, 150 kilos promedio, no te hizo la gran diferencia en esos ámbitos. Muy bien, agradecemos al ingeniero Salvajete. Perdón, no sé si podemos disponer un tiempito más para preguntas, chicos, ¿sí? Sí, bueno, perfecto, no hay más talleres, así que vamos a ampliar un poquito la parte de preguntas. ¿Alguno? Acá.
Fernando, ¿considerás que la tecnología o biotecnología Intacta RR2 puede ser una herramienta más, digamos, para achicar esa brecha? En principio te diría que lo que va a hacer ese tipo de tecnología va a ser levantar o sacarte una parte de las limitantes que tenés abajo para poder llegar al... Evidentemente es un factor que va a hacer que vos te acerques más hacia el rendimiento, o sea, que vos puedas trabajar más limpio hacia el rendimiento limitado por agua. O sea, te sacamos un factor de los de abajo, las malezas, las pestes, las plagas. Te va a hacer trabajar más cómodo. No estamos trabajando sobre potencial de rendimiento. O sea, no estamos haciendo que el potencial, que una soja que potencialmente en condiciones rinde 7.000, por lo que yo conozco, no te va a hacer que rinde 7.200. Lo que va a hacer ese tipo de tecnología es que vos podás llegar más cómodo a los 7.000 kilos. Tu potencial. ¿Me vas siguiendo? O sea, yo no he visto evidencias claras que te diga que eso aumente la capacidad de la planta de generarte más rendimiento potencial. O sea, que el azul se vaya más arriba. Sí, te hace que vos podás partir de más arriba para alquilar el rendimiento limitado por agua. ¿Y qué peso le das al mejoramiento genético hacia rendimiento y que están usando las empresas hoy versus, digamos, una estrategia defensiva contra enfermedades y que haga que estas brechas no permitan llevar potencial de rendimiento, pero sí lo que es el manejo conservador? Está bien. Yo creo que son dos cosas ahí. O sea, porque todo depende de los objetivos con los cuales vas a seleccionar y con seleccionas las variedades, en este caso soja, ¿no? Una historia es si vos querés mejorar para lo que es potencial de rendimiento, ¿no? O sea, hacer que ese rendimiento limitado por agua sea mayor. Y uno podría estar pensando de que tiene que ser algo que sea más resistente a la sequía o que tenga algún tipo de evitar soporte los periodos críticos con déficit hídrico, ¿no? Eso te haría elevar un poquito lo que es el rendimiento limitado por agua. ¿Estamos ahí? Ahora, eso no significa que es, o no lo sé, tener que hablar con un mejorador, yo estoy hablando desde el punto de vista de la producción, eso no significa que vos estés aumentando la capacidad del cultivo de producir más. El rendimiento potencial. Hay una discusión eterna acerca de que si hemos llegado al límite o el techo de la producción desde el punto de vista genético, le pones todo lo óptimo, ¿no? El mejoramiento genético no ha mostrado claramente de que se estén aumentando la capacidad de que la soja, que le podemos decir un rendimiento potencial de 8.000, ponele, genéticamente llega a 8.500. No hay ese rendimiento potencial. Después está los otros objetivos del mejoramiento, que es tratar de que sean resistentes a enfermedades, resistentes a las plagas, si querés decirlo, como decía acá el compañero sobre la intacta. Vos estás mejorando desde el punto de vista para poder controlar los factores que te están reduciendo el rendimiento, ¿no? El primer cuadro, que sería dependiendo de qué factor fuese el mejoramiento enfocado, pues, por ejemplo, si mejoro la eficiencia en el uso del carbono o la eficiencia en el uso de la radiación, debería en la genética mejorarme el potencial, digamos. Sí. O sea, volviendo al primer cuadro. No, se puede trabajar sobre eso. La historia está que no se han obtenido, hasta ahora no se han obtenido. Exactamente. O sea, lo que se está trabajando, vos ves las tendencias, como el mejoramiento ha mejorado todas esas variables fisiológicas para mejorar. La historia está que el rendimiento, los genes que generan rendimiento potencial, si querés, no se están demostrando. Sí se está trabajando sobre todo lo de abajo, para aumentar el rendimiento potencial limitado por agua o la resistencia. De hecho, si vos me dijeras, ¿qué es lo que haría yo para mejorar el potencial? Estaría tratar de generar genotipos que tengan el mayor potencial de rendimiento. Evidentemente, hay que levantar un poco, pero... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a no haber más preguntas, damos por cerrado el taller. Agradecemos a Fernando por la disertación y la respuesta. Muchas gracias.